esta oportunidad vamos a referirnos a uno de los parámetros fisiológicos considerado muy relevante dentro de la monitorización hemodinámica. Estamos hablando del monitoreo de la presión. La presión del paciente puede monitorizarse o medirse de forma no invasiva, de ahí las siglas PNI. También podemos encontrar en muchos monitores multiparamétricos la presión no invasiva con las siglas PANI. También la presión puede ser medida de forma invasiva. La presión no invasiva por el método tradicional de auscultación, lo tienen descrito también en el capítulo 8 del libro, y no es otra cosa que la utilización de los tensiómetros aneroides tradicionales, que pueden ser el habitual, que utiliza un brazalete que tiene una cámara de goma y una cobertura de tela con un pequeño manómetro y una perita para insuflar o generar la presión en la cámara de goma. Y los ruidos de Korokov se van a escuchar con el estetoscopio. La otra alternativa que tenemos es, por ejemplo, en las habitaciones o consultorios, puede encontrarse un tensiómetro de pared, cuyo manómetro es mucho más grande. Ambos, si bien son métodos tradicionales, en general en los quirófanos también lo vamos a encontrar, sobre todo para el caso en que se diera la situación de que no tengamos o esté fallando la monitorización multiparamétrica, la PNI o PANI del monitor, y tengamos que controlar la presión, ya que es un dato importantísimo durante la cirugía. Si falla el monitor multiparamétrico, tenemos que tener a mano o accesible un tensiómetro aneroide de bolsillo, como el que vemos en la esquina superior izquierda, o un tensiómetro de pared, como el que vemos en la esquina inferior derecha. Otra forma de monitoreo no invasivo de la presión es por oscilometría. Tenemos tensiómetros digitales. El tensiómetro digital, dijimos también en la primera clase que era un equipo médico destinado al uso común, digamos, podemos encontrarlo en la farmacia. Este dispositivo puede estar también disponible en el quirófano, pero en general el que nos va a interesar es la presión no invasiva por oscilometría medida a través del monitor multiparamétrico, como el que vemos en la esquina inferior derecha. Esto también lo tienen descrito en el apunte del capítulo 8. La característica principal que vamos a tener en estos monitores multiparamétricos que midan la presión no invasiva por oscilometría es que necesitamos de una manguera que conecte al manguito, y este manguito debemos considerar que existen distintos tamaños según el diámetro del brazo del paciente. En el apunte les mencionaba también que existe una variable, o sea, puede dar mediciones erróneas si no tenemos el tamaño de manguito de PNI adecuado. Estos manguitos de PNI además tienen la característica principal de que su material, la lonilla con la que están armados, es antimicrobiana y permite o soporta la desinfección con las sustancias químicas que se utilizan habitualmente en el quirófano. Es por esto que son o tienen un valor mucho más caro que los brazaletes comunes.
Además, el monitor multiparamétrico genera una mayor presión que si utilizáramos un tensiómetro tradicional, por lo tanto tiene que resistir también esa mayor presión. Como dijimos, existen distintos tamaños de brazaletes e incluso existen algunos específicos para la utilización en bebés y neonatos, siendo tan pequeños como sea posible, así como los vemos en la imagen. En general, cuando hablamos de manguitos neonatales, la mayoría de las veces son descartables para evitar la infección entre pacientes. La otra forma de monitorización de la presión es la presión invasiva, la cual tiene que ser evaluada específicamente por un profesional de la salud que determine que el riesgo que implica sea menor que el beneficio que se va a obtener. En general, bueno, se va a utilizar este método de medición cuando los pacientes tienen alguna enfermedad cardiovascular y es necesario medir de forma más continua la presión y tener el dato todo el tiempo durante la cirugía, por ejemplo. También se utiliza la presión no invasiva en las terapias intensivas. Antes de pasar a la otra diapositiva, si hablamos de la presión PNI o PANI, obviamente si la clasificamos como vimos al principio, dijimos que era no invasiva. Y la otra forma de decir o de clasificarla sería que la presión no invasiva va a ser no continua. Si yo tengo un monitor multiparamétrico, en general se va a programar para que la medición de la PNI o PANI se realice cada 15, cada 30 minutos. Es decir, que yo el número que voy a estar visualizando no es real, sino es el dato que queda fijado de la última medición que se realizó. Por esto estamos diciendo entonces que es una forma no continua de medir la presión. La presión invasiva tiene la característica de que sí me va a mostrar el valor de forma continua. Para poder medir la presión de forma invasiva necesito un transductor que va a invadir nuestro organismo a través de un catéter que puede ser arterial o venoso, el cual va a estar en un extremo, va a tener el sensor o transductor que va a convertir la presión en actividad eléctrica que pueda interpretar y medir el monitor multiparamétrico. Para medir la presión de forma invasiva voy a necesitar distintos componentes que van a llegar van a ingresar al organismo a través de algún tipo de catéter. La cantidad de componentes y elementos que se requieren para medir la presión invasiva son numerosos, por lo tanto se requiere una capacitación exhaustiva para poder reconocer todo el kit que se necesita, cómo se conectan los distintos elementos y cómo se calibra todo el sistema una vez armado para poder realizar una medición sin errores. Existen distintos tipos de catéteres, los cuales pueden tener luces, una o más luces, como vemos acá,
pueden ser dobles o cuádruples e incluso con mayor cantidad de luces, lo cual permite a través de cada una de esas luces introducir distintos elementos que pueden ser sensores para la presión, sensores de temperatura, pueden ser vías para la extracción de muestras de sangre, vías para la inyección de medicamentos y drogas necesarias para el tratamiento del paciente. Entonces, por eso es tan importante evaluar muy bien la necesidad y los beneficios que van a tener la medición de la presión invasiva. Porque, como ya dijimos, en otras materias, cada vez que nosotros hacemos algo invasivo, estamos abriendo una puerta para la posible infección del paciente. Por el otro lado, ya que estamos abriendo esta puerta, por lo menos utilizarla para la mayor cantidad de opciones posibles. No solamente para medir la presión, sino para tomar otros datos y, por ejemplo, darle medicación al paciente. Para la medición de la presión, tal como se menciona en el apunte, se considera la presión cero la presión atmosférica. Pero además hay que tener en cuenta la presión hidrostática, y es por esto que, considerando el paciente como se ve en la figura acostado, hay que determinar la posición del sensor para ubicarlo en lo que se denomina el eje flebostático. Bueno, con todo lo que estábamos viendo, está claro que la medición de la presión invasiva, si bien tiene la característica principal de que nos brinda datos de forma continua, tiene la complejidad de que hay que tener algún acceso vascular con los riesgos que esto conlleva. Si hablamos específicamente de la presión arterial invasiva, una vez realizado el test de Allen para establecer que haya una correcta circulación, siempre se prefiere la arteria radial para canalizar y poder introducir a través de ella el catéter para la medición de la presión invasiva. Como ya dijimos, todo este procedimiento requiere entrenamiento, condiciones de asepsia. En general, el personal que realiza este tipo de canalizaciones está altamente capacitado para ello. Siguiendo con la presión arterial invasiva, una vez instalado todo el circuito y canalizada el acceso vascular, el sensor que vemos en esta imagen en color negro puede quedar ubicado en el brazo, pegado a través de una cinta, o colocado en un soporte alineado y nivelado perfectamente con el eje flebostático que mencionamos anteriormente. Tengan en cuenta que según las marcas y modelos, no solo del kit, sino también del monitor multiparamétrico, pueden variar los componentes de dicho kit. Por lo tanto, hay que analizar y leer con mucho detalle todas las instrucciones que acompañan al sistema. Como habíamos dicho hace un momento, es importante la ubicación de ese sensor, que tiene que estar perfectamente alineado con el corazón para que el error en la medición de la presión arterial continua e invasiva sea 0 milímetros de mercurio. Como vemos en esta gráfica, si ese sensor se encuentra por encima o por debajo de la ubicación del corazón, se van a generar lecturas erróneas y valores que no van a ser los reales. La monitorización arterial invasiva está conformada por distintos componentes que vamos a ver en la curva que forma el pulso arterial.
tienen estos distintos elementos descritos en el capítulo 8 del apunte. Y por supuesto, para el parcial tienen que revisar muy bien y recordar todos los elementos que conforman las distintas curvas que vamos a ir viendo o que van a encontrar en el apunte. Otro parámetro importante que muchas veces se elige para medir es la presión venosa central, que se puede acceder a través de la vena yugular interna o la vena subclavia, introducir el catéter en esos dos accesos vasculares, en cualquiera de esos dos. La curva o la forma de la curva está también descrita en el apunte. Deberían revisarlo y estudiarlo. Y como ya habíamos mencionado en el apunte de la primera clase, pueden aparecer artefactos. En el caso de la presión venosa central, el artefacto que puede ocurrir es o el ruido o la interferencia que puede aparecer en la forma de la curva puede ser dado por la respiración del paciente, que es lo que podemos llegar a encontrar acá indicado en esta imagen. Bueno, como resumen final, entonces la monitorización de la presión, si lo hacemos de forma no invasiva, que es la PNI o PANI, ya es un procedimiento básico y elemental junto con el ECG y la oximetría de pulso o saturación. Son los tres parámetros que habitualmente componen el monitoreo básico de cualquier paciente. Presión no invasiva, saturación y ECG. Dependiendo de las patologías que pueda tener el paciente, se puede preferir, luego de una evaluación exhaustiva por el profesional médico, el monitorizar la presión de forma invasiva. Para ese caso hay que tener en cuenta que se requieren procedimientos específicos y monitores que tengan, digamos, la capacidad de conectar los kits que vimos en las imágenes. Esta monitorización de la presión de forma invasiva puede ser de 1, 2, 3 y hasta 4 canales, pudiéndose monitorizar en cada uno de los miembros del paciente distintos canales. En la próxima clase lo que vamos a ver es el último tema de monitoreo hemodinámico, que es cómo se calcula o se mide a través de un monitor multiparamétrico el gasto cardíaco.